¿Listo? Vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, ¿De qué tema vamos a hablar hoy, profe? Disculpe. a ver, ¿cuál tema qué es la guía de esta? A ver, ¿cuál es el tema de la guía que se va a trabajar? Redes de servidores. Muy bien, sí, señora. Redes de servidores. Bueno, entonces, ¿qué vamos a empezar a hablar? Vamos a hablar de la guía de conocimiento. Entonces, esa guía de conocimiento se trabajó con contenido. Del contenido ustedes investigan, participan, hacen su exposición, sacamos la nota aquí en la clase virtual y no tienen necesidad de presentar guías. ¿Listo? Bueno, ese va a ser el trabajo. Así va a ser. Ahí incluso hay un videíto. Si alguien quiere hacer la conexión del video y presentarlo, le damos la oportunidad de compartir la pantalla. ¿Quién quiere? Yo puedo hacerlo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar la oportunidad, compartimos la pantalla, miramos exponemos el video y sobre el video trabajamos. ¿Quién quiere hacerlo? Yo, pues. Listo, Ya Mateo. comparto Listo. pantalla. Listo, muchas gracias. Bueno, punto para Mateo, pues. Es donde se almacenan todos los datos de Internet. Cuando creamos una página web, la información se almacena en los servidores de nuestro proveedor de hosting. Pero, ¿qué es un servidor? Si no sabes qué es o en qué consiste, te lo contamos. Un servidor es un ordenador o una partición de este muy potente que se encarga de almacenar archivos y distribuirlos en Internet para que sean accesibles a los usuarios. Pero lo cierto es que el uso de este término es muy ambiguo. Y es que en el mundo de la informática se le llama servidor al programa que ofrece una serie de servicios. A esto se suele acceder por medio de programas especiales que se denominan clientes. El caso es que por extensión se suele denominar servidor al ordenador en el que funcionan estos programas. Técnicamente, un servidor es un proceso que entrega información o sirve para otro proceso. Por lo tanto, es probable que un ordenador cumpla simultáneamente los procesos de servidor y cliente al mismo tiempo. En resumen, un servidor es un equipo que tiene instalado un software que sirve recursos útiles o información que necesitamos. Pero, ¿cuáles son esos recursos? Entre los más comunes tenemos el almacenamiento de archivos, el almacenamiento web y el de email. Por eso existen varios tipos de servidores, pero los principales son FTP, IRC, correo, bases de datos y web. Los primeros son los más antiguos y populares y sirven para mover uno o más archivos entre distintos tipos de ordenadores. Estos proporcionan seguridad y organización de los archivos, así como control de la transferencia. Los servidores IRC o Internet Relay Chat son una opción para aquellos usuarios que buscan discusión en tiempo real. El Internet Relay Chat consiste en varias redes de servidores separadas que permite que los usuarios conecten el uno al otro vía una red IRC. Por su parte, los servidores de correo mueven los emails a través de las redes corporativas y a través de Internet. Para acceder a nuestros emails necesitaremos un cliente como por ejemplo Outlook. Aunque es verdad que muchos usan servicios de webmail como Gmail, que son clientes de correo electrónico y además proveen una interfaz para acceder al mismo. También tenemos los servidores de bases de datos, que podemos llamar la élite de los servidores. Estos surgen de la necesidad de las empresas de manejar grandes y complejos volúmenes de datos. Además, necesitaban compartir información con un conjunto de clientes. Finalmente, tenemos los famosos servidores web, que almacenan los archivos HTML de una página y los proporciona a los clientes que los solicitan. ¿Cómo? Haciendo la transferencia de los archivos a través de la red mediante los navegadores. Y este es un servidor y así os lo hemos contado. La semana que viene os hablaremos sobre el frame rate y si queréis saber qué es... Bueno, muchas gracias. Muy completico, ¿no? Aquí llegó Don Parrado, vamos a recibir. Listo. Bueno, entonces, en ese video generaliza, ¿no? Es muy generalizado, pero da puntos muy específicos y son claves para poder entender en qué consiste el servicio de un servidor en red. ¿Cuál hace la diferencia de un servidor y un cliente? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién empieza hablando? ¿Quién empieza exponiendo? ¿Quién participa? ¿Ninguno? Pues yo, o sea, de lo que entendí fue que
el servidor es como donde se puede almacenar datos y quizá enviarlos de un ordenador a otro, y que el cliente es el que permite que el servidor funcione y que un computador pueda ser de servidor o sea, puede cumplir ambas funciones a la vez. Bueno, cuando nosotros hablamos de que un computador es un servidor, puede ser un cliente, ¿qué características debe tener ese computador? Leal, ¿qué características debe tener ese computador para que cumpla la función de un servidor o de un cliente? Carlos Velázquez, ¿dónde está su cámara? Ah, listo, él entra con doble, listo. Esteban Leal, Xiomara Castro, ¿no tienen cámara? Esteban Leal, Profe, yo tengo como una respuesta, pero no, o sea, no estoy afirmando, estoy como preguntando. sí. No sé si lo que necesite son servidores, por ejemplo, servidores de datos, servidores de archivos, todos los tipos de servidores. Puedes A repetir la tu pregunta. pregunta. O sea, tú no tienes claro la diferencia entre qué. Es que ¿tú qué pregunta hiciste? ¿Cuál es qué características debe tener un servidor o un cliente? Pues ahí no, mentiras, entonces me mal. Porque yo había dicho los tipos de servidores, pero no, esa no es la respuesta. No, no, una cosa son los tipos de servidores y una cosa muy diferente es la característica que debe tener un cliente o un servidor. ¿Cómo definimos nosotros un servidor? Tiene que tener sistemas de archivos, software HTTP, TP, proxy inverso. Ese sería, por ejemplo, el software, ¿cierto? Porque, pues, es decir, todos los clientes y los servidores se componen de un software específico para poder realizar su trabajo, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, en ese caso, ¿qué características debe tener? Debe tener un servidor o un cliente. Primero que todo, para que ellos funcionen, deben ser inteligentes, computadores inteligentes, que deben tener su disco duro, ¿sí? Deben tener, por ejemplo, componentes que permitan compartir la información. En ese caso sería el módem, ¿cierto? Características importantes, la memoria, ¿sí? Llegó Clay Ruiz. La memoria, ¿sí? La memoria, ustedes saben que la memoria del computador tiene una capacidad para poder manejar la información y de esa capacidad permite poder emitirla, ¿cierto? Bueno, que entonces, cuando hablamos de un servidor que dice que es un equipo informático dedicado a que entrega recursos, entonces, ¿qué recursos está impartiendo un servidor? Pues, Información. sí, o sea, Sí, cualquier tipo de información, porque ahí habla de correos. sí, Entonces depende de la información que se quiera enviar y si ese servidor lo permite. Por ejemplo, hablando de Gmail, sí, si el servidor permite enviar la información que uno quiere. ajá, muy bien, sí. ¿Qué más pueden hablar sobre eso? Que los servidores tienen una capacidad determinada, o sea, no se puede enviar cualquier tipo de archivo, sí, porque si no tienen un determinado peso para lo que uno quiere enviar. ¿Qué más? También está diseñado También para que atienden solicitudes de los los equipos cliente, Sí. ¿Y qué sería un cliente Villalobos? pues los, los que necesitan ser atendidos por ellos. ¿Cómo quiénes? ¿Quiénes necesitan ser atendidos por ellos? Como los nuevos usuarios que
que llegan como a conocer esa página o algo así. No está muy claro. Primero, definamos, para empezar, definamos qué es un servidor. ¿Quién define un servidor? ¿Quién define un servidor? ¿Cuál es el concepto de servidor? ¿Y cuál sería la definición de cliente? Empecemos a diferenciar los dos. ¿Qué es un servidor y qué es un cliente? Pues un servidor es un equipo informático que forma parte de una red y provee servicios a otros equipos cliente. Exactamente. Ese sería el servidor. ¿Y el cliente? Pues, o sea, ahí habla de que el servidor es, por así decir, una base de datos y el cliente es lo que tiene, por ejemplo, cada computador que permite que puedan extraer información de esa base de datos. Sí, señor. ¿Sí? O sea, esa es la ventaja. También el cliente se puede convertir en un servidor, ¿cierto? Un cliente se puede convertir en un servidor. ¿Listo? Bueno. Dice que los servidores pueden se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas, a las cuales se les conoce individualmente como el servidor. ¿Cuáles serían los computadores dedicados? Windows 7. ¿Cuáles serían en ese caso? ¿Los computadores qué, profe? Los dedicados, que habla que son, se les conoce como computadores dedicados, servidores dedicados, computadores dedicados. No son aquellos que están hechos solo para algo y no como ser multitarea como un PC ordinario. O sea, tienen una función específica, ¿cierto? Única y exclusivamente para lo que es. Única y exclusivamente para lo que es. Profe, una pregunta. Sí. Todavía está diciendo en el grupo que se va a sacar. Destina todos sus recursos a proporcionar información y atender las peticiones de otro ordenador. Exactamente, pero única y exclusivamente dedicado a esa función, ¿no? Los clientes también se pueden convertir en servidores, ¿sí? Todo depende de las características importantes que tenga un computador. Esas características importantes que debe tener el computador, lo que se llaman los computadores inteligentes, porque hay unos que son terminales, ¿sí? Hay unos que son terminales. Y la función del cliente servidor es que son computadores inteligentes que tienen disco duro, que tienen, por ejemplo, una capacidad de la velocidad con que maneja la información el procesador, la capacidad que tiene la memoria RAM en el computador para el manejo de esa información. En la actualidad, por ejemplo, la competencia que tenga el computador para manejar la multimedia, en este caso, por ejemplo, computadores que podamos manejar la información que requiere muchos datos, ¿sí? Que requiere que todos sus componentes estén activos y trabajando. En este caso, por ejemplo, Zoom, ¿sí? No cualquier computador con cualquier memoria, con cualquier procesador va a trabajar. De pronto empieza bien, pero a la mitad del camino se bloquea, empieza a fallar el procesador. O sea, la memoria no tiene la capacidad para recibir la información y para estar almacenando. Es una cajita vacía para ir recogiendo, ir sacando, no, muchas veces se queda estática, entonces es importante. Y otra también muy importante, que el servidor cliente tenga la posibilidad de conectarse con las redes y para eso necesita los módems, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, otra de las características importantes que debe tener el computador es el software con el que va a manejar la información, ¿cierto? Bueno, ¿qué otro aporte pueden hacer ahí? ¿Qué pasa con el protocolo de Internet? ¿Qué pasa con ese protocolo de Internet?
Ustedes investigaron qué es un socket, ahí les dejo para que investiguen. No leen, no están leyendo ustedes. Y la idea es que la clase todos participan para que no envíen guías, porque si no participan tienen que enviar guías. Busquen ahí qué es un socket. Un Son socket los es el procesos que pueden intercambiar cualquier flujo de datos generalmente de manera fiable o ordenada. Ordenada, ¿cierto? ¿Qué será fiable? segura. Muy bien, Confiable, Y confiable. confianza. muy bien. Información confiable, segura, ¿cierto? Bueno, dice léame esa partecita donde dice comúnmente. ¿Quién lee esa guía, esa partecita donde dice comúnmente los servidores en el tercer párrafo? Yo, profe. Léalo. Comúnmente los servidores proveen servicios esenciales dentro de una red, ya sea para usuarios privados dentro de una organización o compañía, o para usuarios públicos a través de Internet. Los tipos de servidores más comunes son servidor de base de datos, servidor de archivos, servidor de correo, servidor de impresión, servidor web, servidor de juego y servidor de aplicaciones. Bueno, ahí nos nombraba, por ejemplo, en el video nombraba los tipos de servidores, ¿cierto? ¿Cuál será el servidor de archivos? Cuando ella hablaba de servidor de archivos salían las palabritas, ¿se acuerdan? Los correos, No. ¿no? Web. No. FTP. Transferencia de archivos. Protocolos de transferencia de archivos, que es lo básico que debe manejar. Y que y ahí hablaba que es desde el principio, o sea, desde el inicio, empezaron a manejarse esa transferencia sobre los protocolos de Internet, IP. Lo primero que hace es eso, transferir los archivos en ese protocolo con mucha seguridad, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el que permite que varios usuarios estén al tiempo compartiendo información? Servidores como Gmail o redes sociales. Redes sociales, pero ahí ¿cómo se llamaría? IRC, ¿cierto? Internet Reality Chat, ¿cierto? Ese fue uno de los, primero vienen los FTP y luego viene ese, que se reúnen para manejar las conferencias, para manejar los trabajos, para tener las charlas organizacionales de las empresas. No leen, no consultan. Es que estas guías que son asincrónicas es para que todos trabajemos y participemos en la clase. Tenemos varias clases para eso, para que todos ustedes participen y para que todos ustedes tengan la nota de trabajo. O sea, estamos haciendo lo que se hace aquí en el colegio, se está haciendo en casa. Ustedes deben participar, pero no. ¿Qué sigue después? ¿Cómo se transmite la información? ¿Cuáles fueron las primeras formas de transmitir esa información? ¿A través de qué? Del correo. Muy bien, de los correos electrónicos. Y ahí daban un ejemplo, ¿cierto? Los correos electrónicos. Para que nosotros podamos enviar esos correos electrónicos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Los voy a dejar a ver. ¿Qué necesitamos? Red. Sí, necesitamos las redes. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos nosotros? Dirección. Sí, direcciones, las direcciones IP, correcto, eso sería una parte. Necesitamos las Usuario. redes, necesitamos direcciones. Tomen nota en su cuaderno,
porque ustedes entran a una evaluación, ¿cierto? Una evaluación de área, de modalidad, entonces de pronto también sale esto. Entonces necesita de redes, necesita de protocolo, el protocolo IP. ¿Qué más necesitan? Empresas proveedoras de servicios, ¿cierto? Tomen nota. Empresas proveedoras de servicio. Un ejemplo. Un ejemplo de una empresa proveedora de servicio en cualquiera de su casa. ¿Con quién les presta el servicio? Claro, profe. ¿Cómo? Claro. Claro, sí, correcto. Eso hay varias empresas. Esas son las empresas proveedoras del servicio, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué correos, qué cuentas, qué plataformas de comunicación hay? Gmail. Muy bien, Gmail, ¿cuál WhatsApp. otra? Muy bien, Outlook, muy bien. Exacto, Outlook. exacto. Esas son las formas de poder nosotros utilizar ese medio para poder manejar la información, ¿sí? Bueno, ahora bien, dice servidores, ¿qué otros tipos? Esos son tipos de servidores, ¿cierto? Acuérdense que ya hablaba de tipos de servidores. Tenemos servidores para transmitir manejo de archivos, FTP, servidores para manejar conversaciones en grupos empresariales, IRC. Tenemos, por ejemplo, el protocolo para la información de servidores de red, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, servidores de juegos, servidores de aplicaciones, ¿sí? ¿Qué van a consultar ustedes? Entonces, tareita, van a consultar ustedes. Para la próxima clase vamos a trabajar y vamos a combinar esa información. Vamos a ver, por ejemplo, los tipos de servidores más comunes que hay ahí. Ahí tenemos de base de datos, de archivos, de correos, de impresión, de web, de juego, de aplicaciones. Ahí, por ejemplo, en el videíto hace una pequeña explicación y da un ejemplo de cada uno. Entonces, para la próxima clase vamos a mirar, vamos a dar ejemplos de cómo se trabaja en cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a profundizar esa partecita. Bueno, normalmente dentro de una red, dentro de un servidor manejamos las aplicaciones, ¿cierto? Existen cualquier variedad de aplicaciones. Vamos a consultar también qué tipo de aplicaciones se van a manejar. Tomemos nota, yo también voy a tomar nota aquí, porque esa es la profundización del contenido para la próxima clase. Vamos a tener en cuenta eso. Vamos a ir profundizando porque pues la guía ¿Qué tiene tipo muchas de cosas. aplicaciones que, profe? Sí, ¿qué tipo de aplicaciones se pueden manejar? De acuerdo a la guía, ¿no? Léame, por ejemplo, después de donde dice servidor de aplicaciones, María José, léame donde dice en el siguiente párrafo, después de los tipos de servidores, donde dice en el sentido del hardware. En el sentido del hardware, la palabra servidor normalmente etiquetada a modelos de computadora diseñados para hospedar un conjunto de aplicaciones que tiene gran demanda dentro de una red. En esta configuración cliente-servidor, uno o más equipos, lo mismo una computadora con un programa informático, comparten información entre ellos de forma que uno actúa como anfitrión, en inglés host, de los otros. Bueno, ahí también en ese párrafo vamos a consultar quién podría ser un anfitrión. ¿Qué características? Sí, vamos a trabajar esa parte. ¿Qué características puede tener un anfitrión para manejar los otros clientes que se anexan a él? ¿Listo? Bueno, sigue leyendo la otra parte, María José. Casi todas las computadoras personales pueden actuar como un servidor, pero un servidor dedicado tendrá cualidades más adecuadas para un ambiente de producción. Entre estas cualidades se puede mencionar una unidad central de procesamiento, CPU, más rápida, memoria de acceso aleatorio, RAM, mejorada para alto desempeño y mayores capacidades de almacenamiento en forma de múltiples discos duros. Los servidores también cuentan con otras cualidades como fiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio. RAS, por sus siglas en idioma inglés, y tolerancia a fallos, esta última en forma de redundancia en cuanto al número de fuentes,
en almacenamiento de datos como un grupo redundante de discos independientes RAID. Bueno, entonces, el contenido, ustedes como pueden ver, el contenido de la guía es pequeño, no es muy grande, pero sí tiene, por ejemplo, muchas cosas para profundizar, ¿sí? Bueno, entonces, uno de los trabajos que tenemos que hacer es consultar y dar ejemplos de los tipos de servidores. Ahí en la guía hay tipos de servidores, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a consultar y vamos a socializar la próxima clase? Vamos a socializar en qué áreas o cómo funciona ese tipo de servidores. Vamos a dar ejemplos con relación a esa parte. Vamos a hablar un poquito sobre ese Internet, el IP, el protocolo, ¿sí? Vamos a ver cuál es la característica principal de cómo funciona ese protocolo. Vamos a trabajar también en la parte donde dice las capacidades de la unidad central de procesamiento, la CPU. Ahí dice la CPU, hace la referencia al procesador, ¿sí? Al procesador, a ese aparatico que recibe la información, ¿sí? Y la convierte al computador y se mide la velocidad, la capacidad con que maneja los datos y la forma como nos va a entregar ese tipo de información. Y la otra es la memoria RAM. ¿Qué saben ustedes de la memoria RAM, por ejemplo? Que es la que almacena toda la información del teléfono, ¿no? La memoria RAM. Pues ¿Cómo sería ese almacenamiento de la memoria RAM, por ejemplo? almacena, o sea, todos los procesos que se están haciendo en el momento. Sí. No almacena información como tal, sino es la que permite que los procesos se puedan hacer normalmente, sin que, por así decirlo, el celular se vuelva lento. Bueno, ¿quién más tiene otra opinión? La que ejecuta la central de procesamiento. Es un cajón accesible en todo momento por el procesador mientras que hace su trabajo. ¿Cómo que no te entendimos? Es un cajón accesible en todo momento por el procesador mientras que hace su trabajo. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿Qué pasa con esa memoria RAM? ¿Se acuerdan cuál es la función de la memoria RAM en un computador? ¿Cómo sería ese acceso de información a esa memoria? En este momento. Creo que la función principal de la RAM es recordar la información que tienes en cada una de las aplicaciones abiertas en el computador, mientras este se encuentra encendido. Cuanta más memoria RAM tenga un computador, más cosas pueden hacer al mismo tiempo. Exactamente, exactamente. Ustedes se han visto, por ejemplo, que cuando ustedes bajan varios programas, pues depende también del computador. Se bajan los programas y llega un momento en que el computador queda quieto, ¿sí? El programa queda quietico, quietico. Ustedes bajan cualquier cantidad de información y llega el momento en que, no, se saturó el computador y quedó, ¿cierto? Pailas. Y muchas veces toca reiniciarlo o toca apagarlo, pues, de una forma diferente, porque se bloquean. ¿Sí les ha pasado? Sí, señora. Exactamente, porque se bloquea la información, o sea, se satura, ¿sí? Esa saturación viene en la memoria, por lo regular en la memoria RAM, se llena hasta que se satura y se bloquea, ¿sí? Porque la memoria por lo regular está recibiendo todo tipo de información en un orden, ¿sí? Paso por paso, ella lo va registrando, ¿sí? Lo va registrando. Entonces, esa memoria nos da la capacidad de almacenar y asimismo entregarla, pero cuando nosotros estamos trabajando en nuestros computadores. Y en este momento, todos aquí tenemos la memoria RAM. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos nota y no apuntamos, no miramos qué estamos haciendo, cuando regresemos la próxima clase, si no miramos, no nos acordamos qué fue lo que nosotros realizamos. ¿Sí? Es un ejemplo. Es un ejemplo.
todo tipo de información hay que guardarla, ¿sí? Porque en la memoria RAM no se va a guardar. Mientras el computador esté prendido, como dice Borges, mientras el computador esté prendido, todos los datos están ahí para utilizarlos. Después de que volvamos a reingresar, apagar y volver al sistema y volver a organizar, lógico que ya no lo vamos a tener ahí, ¿sí? Si no lo tenemos escrito, si no lo tenemos almacenado, no podemos volver a lo mismo, ¿cierto? ¿Qué más saben de la memoria? ¿Qué más han encontrado así, de pronto por el camino, que sepan? Bueno, chicos, han participado, les doy las gracias por participar. Entonces aquí ya voy colocando mis notas de participación. ¿Quién más tiene algún aporte? ¿Alguien más tiene un aporte? Ruiz también participó. ¿Quién más? ¿Quién más tienen o tienen Yo. A ver, cuéntenos. Que la memoria RAM se mide en megabytes y gigabytes y entre más memoria RAM tenga, pues se pueden hacer más cosas al mismo tiempo. Muy bien, sí. Entre más capacidad de la memoria, mucho mejor va a ser el trabajo. Muy bien. Fue lo que dije yo, pero bueno. Sí, cuéntame. Que eso que entre más memoria RAM, que fue lo que yo dije. Sí. O sea, sí, entre más memoria RAM, mejor se mantienen los programas y sobre todo los programas multimedia, ¿no? Y variedad Profe. y múltiples trabajos, ¿sí? Pues acá leyendo, pues encontré que la memoria RAM tiene dos tipos, que es SRAM y DRAM. Sí, la memoria SRAM, Speed RAM, y la otra es DRAM, la memoria dinámica. Más adelante hablamos de esas memorias que son importantes porque de todas maneras, todas ellas se utilizan mucho para la mayoría de los computadores clientes servidores, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene otro aporte? Bueno, entonces, para la próxima clase nos queda un minutico. Entonces, para la próxima clase vamos a complementar y vamos a hacer el trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Bye, Hasta bye. luego. Bueno, que estén muy bien. Chao, pues. Viciosos.